Buenos días, qué gusto poder saludarla. Quiero que se pongan cómodos para escuchar la enseñanza que tenemos para ustedes el día de hoy, a cargo del pastor Edwin Cárcamo, perteneciente a la iglesia de Tegucigalpa, Honduras. Pero antes, vamos a alabar al Señor a través de esta canción y así preparamos nuestra mente y corazón para la enseñanza que tenemos el día de hoy. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tus promesas siguen en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Hola hermanos de la Iglesia Gran Comisión de Venezuela. De verdad que es una tremenda alegría poder compartir con ustedes a través de este medio. Quiero decirles que escuchamos de ustedes a través de los pastores, escuchamos de ustedes a través de las redes sociales y realmente que la fe de ustedes nos anima. Realmente que la manera fervorosa como ustedes sirven al Señor es de mucho ánimo para todas las iglesias y no dudamos que está siendo de gran impacto. Lo que ustedes hacen cuenta, lo que ustedes hacen está causando una trascendencia en el mundo. Sigan así, realmente nos animan. Así que el día de hoy tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes unos minutos y vamos a hablar de una enseñanza que todos nosotros podemos estar lidiando. Y eso tiene que ver con las necesidades. Todos nosotros tenemos necesidades. Algunos de nosotros estamos en una necesidad, quizás estacionada. Muchos vamos a estar experimentando una necesidad que se va acrecentando, o como podríamos decirles, ha empeorado. Y en muchas ocasiones se vuelve una situación que colapsa emocionalmente, que nos desgasta emocionalmente, y surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no me habla en mi necesidad? ¿Dónde está Dios cuando yo lo necesito? Quizás ese tramo de confusión, ese tramo de frustración nos comienza a agobiar. Y escuchamos otras historias, cómo Dios está haciendo, pero tal vez comparamos y decimos, ¿por qué en mi caso no funciona así? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me habla? En muchas ocasiones Dios no nos habla porque estamos muy estresados. Y el estrés no nos permite ver ni escuchar a Dios. El hecho de que nosotros estemos estresados no significa que Dios esté estresado. Dios quiere que vayamos a Él, que vayamos a su palabra, que podamos escucharlo detenidamente y saber su argumento, cuál es la verdad que Él tiene para nosotros. En los próximos minutos quiero compartir contigo un pasaje que nos va a ayudar. Es una historia de una mujer llena de coraje, una mujer llena de fe, llena de audacia después de un largo periodo de sufrimiento, de necesidad. Y lo que está ocurriendo es lo siguiente. Jesucristo ha calmado una tormenta y los discípulos dicen, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que los vientos, los mares le obedecen? Posteriormente a ese milagro, Jesús ha entrado en un lugar a sanar y a libertar un hombre que se llama el endemoniado Gadareno. Una gran historia, un gran milagro. Posteriormente a eso, cruza al otro lado del lago. Y cuando cruza del otro lado del lago hay un grupo de personas esperándolo. Como era obvio, habían personas en necesidad esperando un milagro, personas que les encantaban las enseñanzas de Jesús. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Van a haber dos milagros simultáneos. La sanidad de la hija de un hombre llamado Jairo y la sanidad de una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. ¿Te imaginas? 12 años lidiando con una necesidad. ¿Cuánto tiempo llevas en tu necesidad? Hay necesidades de un día, de una semana, de un mes, de muchos años. Esta mujer llevaba 12 años lidiando en su mente. Quizás atravesaba en el momento más duro de su prueba. Habían empeorado las cosas. Entonces vamos a ir a la Biblia y de la Biblia vamos a extraer algunos pasajes y de estos pasajes vamos a traer algunos argumentos a nuestra vida hoy. Vamos a traer algunas verdades para que pueda calibrar nuestra mente, para que pueda calibrar nuestro corazón y nosotros poder decirle a Dios, Dios, de verdad he estado pensando en ¿por qué? Y hay muchos ¿para qué? Que Dios quiere decirnos hoy. Si vamos al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 24,
Este pasaje, una parte importante de este pasaje, dice, apretujaba a su alrededor, lo que significa era un ambiente un poco hostil. Era un poco complicado porque todas las personas estaban así, con poco espacio, todos querían ver a Jesús, todos querían estar con Jesús, y esta mujer tiene que empezar a abrirse espacio entre todo este grupo de personas porque necesitaba estar con Jesús, quería llegar a Jesús. Más adelante, en el verso 25, la Biblia nos enseña y nos dice, sufría hace 12 años. Hacía 12 años esta mujer, ¿qué es lo que pasaba? Tenía 12 años de sufrimiento. Ponte a pensar, 12 años. Quizás para nosotros hoy decimos, bueno, llevamos 5 meses, llevamos 6 meses. Y otros dicen, ¿será que esta pandemia va a llegar hasta diciembre? ¿Será que va a llegar hasta el 2021? O puede ser que en medio de la pandemia hayan muchas necesidades, surjan muchas necesidades. O tu necesidad viene antes de pandemia. O muchos entraremos en necesidad post pandemia. El punto es que habían 12 años esta mujer en necesidad. En el libro de Marcos, capítulo 5, en el verso 26, dice la Biblia, se puso peor. Se puso peor. ¿El qué se puso peor? Su caso. Lo que la Biblia relata es que esta mujer había gastado todo su dinero, sus ahorros. Era una mujer que era intensa, ella quería realmente sanarse. Ella, por lo que vemos, tenía un orden, tenía recursos. Sus recursos los había gastado quizás en médicos, tratamientos dermatológicos para poder ser sana sin encontrar una respuesta. Muchos de nosotros nos vamos a sentir así o nos sentimos así sin encontrar una respuesta. Pero más que sin encontrar una respuesta es que nuestro proceso ha ido empeorando, se puso peor. En el versículo 27, esta mujer va a hacer algo genial. Así que esta mujer, dice, se acercó por detrás, entre la multitud. Mira qué interesante. Se acercó por detrás de Jesús, buscó un ángulo donde Jesús no la pudiera ver, casi en el anonimato entre la multitud. No era fácil. Las últimas fuerzas, porque tenía un flujo de sangre. Y cada vez que este flujo de sangre la exponía, pues ya te imaginas socialmente lo que podrían ser las burlas, fácilmente se haría viral en nuestro contexto. Y lo que dice el verso es que entre la multitud se abrió paso y tocó la túnica de Jesús. Porque ella decía, si tan solo toco el borde de su manto, mira qué audacia. Ella había concluido, mi necesidad, lo que necesita es un toque de Jesús. Si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. El verso 29 dice lo siguiente, Jesús se dio cuenta, Jesús de inmediato se dio cuenta que había salido poder de él, que de él había salido poder. Entonces, en las historias como estas, en tu historia, en tu necesidad, una de las cosas que va a ocurrir es que se va a liberar la omnipotencia de Dios. Entonces, ¿no crees tú que las necesidades son el mejor lugar propicio para los milagros de Dios? Entonces, hoy tu necesidad, una buena definición puede ser necesidad es igual a próximo milagro, necesidad es igual a futuro milagro. Esto es lo que está ocurriendo, saliendo poder de Jesús. Entonces, el verso 31 lo que dice es lo siguiente, ¿quién me tocó?, dice Jesús. Paralizó la multitud, ¿te imaginas ese cuadro? Jesús paralizando a la multitud, se detiene el ruido y Jesús habla y dice, ¿quién me tocó? En ese momento, el relato bíblico dice que ella tuvo miedo, tuvo mucho miedo, temblando se acercó a Jesús y le relató lo que había sucedido. Señor, tuve miedo y por eso lo hice de esta manera, anonimato, pero eso reflejaba la intensidad, su fe, su fervor, su descanso desmedido en Dios. Dios, te necesito, eres todo lo que necesito. Entonces, en el verso 32, Jesús va a hacer algo paternal, va a hacer algo amoroso, que es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Pero le dice algo más, le dice, hija, ve en paz, ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. ¡Qué respuesta de Dios! Se acabó tu sufrimiento. Pero antes de ese sufrimiento que se estaba terminando, hay algo que se llama la paz de Dios. Lo que necesitamos es su paz, la paz de Dios. Y esa fe es la que sana. Esa fe depositada en Jesús es la que sana. Quiero en los próximos minutos avanzar en esto de ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me habla en mi necesidad? Y quiero entonces que hablemos de 3 niveles
en la necesidad. Podamos profundizar en la necesidad. La próxima vez que te encuentres en una necesidad, o si te encuentras en una necesidad, profundices un poco más, no seamos tan superficiales en lo que nos pasa. Entonces nos va a ayudar a crecer en profundidad. El entender que hay varios niveles en nuestra necesidad, vamos a crecer en ser más profundos en Dios, ser más profundos en nuestra fe. Y para eso quiero compartir contigo tres círculos que nos ayudan a graficar estos niveles de una necesidad. Y el primer círculo es el círculo externo. Este círculo externo es la circunstancia misma, donde nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en medio de la necesidad? Quizás te estás haciendo esa pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y piensas que tal vez la respuesta está en una persona y ha sido fallida, piensas que está en un cheque, piensas que está en una tarjeta de crédito, piensas que ha sido en una receta médica y has hecho muchos intentos. Y puede ser que Dios use todo eso. Pero ¿qué hacemos cuando decimos, Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y a eso se le llama la zona de la incertidumbre. Todos vamos a atravesar en esa zona de incertidumbre. Y cuando estés en esa zona de incertidumbre, cuando te encuentres en esa zona de incertidumbre, trata de pensar, necesito ser más profundo. Necesito ir más a la profundidad de Dios. No puedo ser tan superficial. Esta mujer llevaba 12 años lidiando, imagínate. Esa era la situación, era el entorno de ella. 12 años. Quiere decir entonces que esta mujer llevaba 12 años de estar siendo rechazada, porque ceremonialmente las personas con flujo de sangre, el Antiguo Testamento dice que eran rechazadas. Sanitariamente eran rechazadas, como lo que hemos lidiado o lo que se ha lidiado para muchas personas en esta pandemia. Han tenido que aislarse. Imagínate esta mujer tratando de celebrar un Día de la Madre, tratando de celebrar un cumpleaños y no podía en muchas ocasiones, tratando de llevar una vida normal socialmente y no podía, porque se iba acrecentando, porque tenía una fama de que era una mujer impura, de que era complicado estar cerca de ella. 12 años, eso era el entorno y esta mujer preguntándose, ¿qué hago? ¿Qué hago? Profundizar. El segundo círculo es el círculo intermedio. Vamos profundizando, pero este círculo intermedio nos ayuda a entender otra pregunta y es, ¿cómo lo hacemos? Primero es ¿qué hacemos? Aquí es ¿cómo lo hacemos? A esto le podemos llamar el círculo del aprendizaje. Entre más profundizamos, más buscamos a Dios, más deliberamos en su palabra, más meditamos en sus promesas, pues sus promesas se muestran. Dios se revela. Dios es un Dios de revelación diaria. Dios es un Dios que se da a conocer. Y aquí hay varias enseñanzas en este círculo del aprendizaje o este círculo intermedio en cómo lo hacemos. Aquí es donde nos damos cuenta, en primer lugar, que urgimos de una fe. Y esta mujer dice, llevo 12 años haciendo intentos, así que voy a encender mi fe a los niveles más altos. Voy a creer en Dios como nunca antes. Y la fe es acción. La fe permite que ella diga, Jesús es todo lo que yo necesito. Ahora, en esto, de este círculo del aprendizaje, también, entonces, urgimos lo que podemos llamar es movimientos de coraje. Movimientos de coraje. La mujer lo que tenía que hacer es tener fuerza para moverse entre la multitud que apretaba a donde estaba Jesús y reducía los espacios. Quizás hoy te estás moviendo en poco espacio. Ya no tienes mucho espacio, has hecho muchos intentos y tal vez has llegado a decir, ya no sé dónde está la respuesta. Pues es ahí donde no puedes dejar de moverte, sigue moviéndote con coraje, acércate a Jesús. Es aquí también donde urgimos de algo que llamamos desesperación. La desesperación. Esta mujer desarrolla una desesperación porque Jesús dice, no sé si era una mañana, una tarde o una noche, dice, este momento es el momento propicio. No me voy sin acercarme a Jesús como nunca antes, sin experimentar su toque divino. Esa desesperación, como la desesperación de Daniel, 3 veces al día buscaba a Dios. ¿Qué tan desesperado te encuentras hoy? La desesperación es un regalo. Así que si hoy una necesidad te ha puesto en desesperación, míralo como un regalo. La gente desesperada provoca acciones desesperadas y la desesperación es la que abre puertas que usualmente la incredulidad y la pasividad mantienen cerradas. Así que necesitamos decirle a Dios, Dios, quiero desesperación por ti. Y esta mujer nos está dando una gran lección de desesperación. Se vuelca hacia Jesús y le dice, Jesús, yo te necesito. No importa. Estaba decidida a que si sangraba en ese momento, pudieran acusarla de contaminación social, que sanitariamente pudieran hacer una noticia incluso de ella. Pero ella dice,
Cueste lo que cueste, voy a ir a Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tuviera ese momento con Él. Sigamos profundizando en esto de la necesidad. Círculo externo, ¿qué hacemos? La zona de la incertidumbre. Círculo intermedio, ¿cómo lo hacemos? La zona del aprendizaje. Y en tercer lugar, tenemos el círculo interno, el más profundo, el de adentro de cada uno de nosotros, y es ¿por qué lo hacemos? Necesitamos entender un por qué. ¿Por qué lo hacemos? Y esta es una gran pregunta que nos hemos tenido. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a esto le llamamos entonces la zona del crecimiento. Esas preguntas que le has hecho a Dios, quizás de frustración, en muchas ocasiones de enojo, de tristeza, de desesperación, y le has dicho: Dios, yo no te veo que tú actúas, no te veo que te haces presente, como bien lo decía el salmista. ¿Por qué te turbas, alma mía? Dios, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Pero después él reflexionaba y él decía: esperen el Señor, porque aún he de alabarlo. Este círculo interno es el círculo del aprendizaje. Y este círculo del aprendizaje es el que nos enseña lo siguiente: que las necesidades que tenemos hoy son importantes. ¿Sabes por qué? Porque las necesidades desbloquean nuestro porqué. Lo desbloquean. Esa pregunta de ¿por qué Dios necesita ser desbloqueada? Y al ser desbloqueada, entonces lo que va a ocurrir es algo. Desbloqueamos nuestro miedo. Necesitamos desbloquear nuestro miedo. En esta historia era una mujer con mucha fe, pero internamente ella tenía miedo. Ella tenía miedo. Y Dios eso es lo que quiere hacer: desbloquear nuestro miedo. Muchos de nosotros tenemos que vencer ese miedo. La necesidad más grande es que Dios desbloquee ese miedo, nos dé valentía, nos dé coraje. Cuando el Señor dice: hey, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Dice que ella temblando, ella sabía que había sido sana, pero temblando tuvo miedo y le dice: Señor, yo fui. Pero Dios está haciendo una cirugía en su miedo. Dios quiere tratar con tu miedo, con mis miedos. Dios quiere tratar con nuestros miedos. La necesidad más grande es que Él nos pueda recordar su presencia, que Él va con nosotros, que Él está allí. Entonces, en este círculo de aprendizaje, en este círculo interno, adentro de nuestro corazón, en los pensamientos, en la parte más profunda de nosotros, necesitamos entender algunas cosas. Y lo que necesitamos entender es lo siguiente: tenemos un porqué de pregunta. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y entonces, al desbloquear el miedo, lo que logramos conseguir es un porqué. Un porqué de argumento, un porqué donde decimos: hago lo que hago, me muevo de esta manera, creo porque el argumento bíblico, porque Dios en su palabra dice esto y esto. ¿Cuál es tu argumento hoy? Esos pasajes que usualmente son tus pasajes de batalla, porque se vuelven un argumento, el argumento bíblico, que puedes defender tu fe ante cualquiera. Puedes defender y decirle a otros: sigo creyendo en Dios por esto y esto y esto. Ese es tu argumento. Entonces, ese porqué de argumento, en primer lugar, es eso, un porqué de argumento, encontrar ese argumento. Pero en segundo lugar, el porqué es tu propósito. El propósito, entender, a medida tú profundizas, mira qué interesante. Jesús en ese momento iba a sanar a una niña de 12 años. Jesús iba a la casa de Jairo. Jesús había regresado de sanar a un endemoniado, pero en ese día había una cita divina. Jesús iba a tener una cita que no estaba programada, pero el propósito era esa historia de esta mujer. Y esta mujer dice: el propósito que Dios esté aquí es porque hoy voy a ser sana. Propósito. El propósito nos da vida. El propósito hace que nosotros podamos trascender en esta tierra. Pero también el porqué nos da algo que se llama pasión. Pasión es internamente, sentir, amar a Dios internamente, amar a otros internamente. Y lo que ocurrió fue lo siguiente: cuando Jesús sanó a esta mujer, cuando esta mujer tocó el borde de su manto, dice que ella sintió internamente que había sido sanada. Y aparte de sentir, ella se conocía su organismo, conocía su cuerpo, conocía ese ciclo de sangrado que ella tenía. Ella supo que ese problema se detuvo.
Y ya te imaginas, esa mujer llena de pasión. Y eso es lo que necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque entonces la pasión va a permitir que ese argumento pueda ser contado. Esta historia, imagínate cuánto tiempo ha pasado. Una historia increíble, una historia súper animante. Ahora, el por qué no solo se queda en pasión. El por qué te ayuda también a entender, a descifrar el poder de Dios. Necesitamos entonces, uno de los propósitos de las respuestas de Dios en medio de una necesidad es el poder de Dios. Dice, ¿quién me tocó? Porque yo sentí que poder salió de mí. Entonces, si tienes una necesidad hoy, esa necesidad es la propicia para liberar el poder de Dios en tu circunstancia, en tu vida. Pídeselo a Dios entonces, conviértelo en oración y dile, Dios, yo quiero que mi necesidad sea una razón para ver tu poder. Quiero ver, Señor, un despliegue de poder en ti. Imagínate, ver esos episodios, cómo Dios despliega su poder, no solo en el Antiguo Testamento. Por eso dice, Él es Dios de ayer, Dios de hoy, Dios de siempre. Ese poder. Pero no solo eso, ese porqué de argumento, no de pregunta, de argumento, es el porqué que nos va a ayudar a entender y experimentar y a recordar su paz. Y entonces Jesús le va a decir a esta mujer, hijita, tu fe te ha sanado. Y lo que le dice es, puedes avanzar en paz, puedes seguir caminando, puedes seguir tu camino, puedes seguir tu vida en paz, no como el mundo la da, como yo la doy. Otra razón más entonces, tu necesidad es la propicia para experimentar la paz de Dios. Le dice, hijita, se acabó tu sufrimiento. Quisiéramos concluir entonces. La conclusión es la siguiente. Te encuentras en una necesidad, vas saliendo de una necesidad, estás a punto de entrar en una necesidad, no sé cuál es tu circunstancia, pero la audacia es la siguiente. Aprendamos a conectar nuestra necesidad con la autoridad y el poder de Dios. Imagínate eso. Tu necesidad, mi necesidad, conectarla a la autoridad de Dios, al poder de Dios. Tu vida no va a ser igual. Deseamos que en tu caminar diario, que en tu caminar semana a semana y año tras año, tú puedas experimentar ese poder, esa paz, esa pasión, ese propósito, ese argumento divino. No te pierdas nuestra próxima reunión, el próximo fin de semana. Que Dios bendiga tu vida. Hasta luego. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad.
perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Interesante y de mucho provecho lo que nos compartió Edwin. Quiero pedirle que nos deje sus comentarios a través de nuestras redes acerca de lo que más le gustó. Particularmente, yo tengo una frase: tu necesidad, lo que necesita es un toque de Dios. Sin más, quiero agradecerles por sintonizarlos y pedirles que nos sigan sintonizando domingo tras domingo. Gracias, feliz tarde. Hasta luego.